Vamos a charlar con un doble candidato, Jorge Tellerman, a legislador y a jefe de gobierno porteño. Jorge, buenas noches, gracias por haber venido. Muchas gracias, vine yo y vino el otro. Vino el otro también. Sí, sí, sí. Les pregunto a los dos. ¿Cómo no? En el afiche dice, Tellerman sabe. ¿Qué sabes? Y empecé a preguntar. Por eso, Martín, ¿qué sabes? Lo que usted quiera. ¿Cómo se gobierna la ciudad de Buenos Aires? Vos también decís Tellerman sabe, hay que sabe hacerse escuchar, cargo. sabe escuchar. Yo sé escuchar a usted, sobre todo sé escuchar a la gente, sé escuchar. ¿Por qué es importante saber escuchar? Todos recuerdan que tuve que asumir el gobierno en el momento más crítico de la historia democrática de la ciudad de Buenos Aires, juicio político y destitución del jefe de gobierno, como consecuencias y todavía un clima vinculado a la tragedia de Cromañón. Había que poner tranquilidad donde había crispación y encono, había que empezar a gestionar después de un año de parálisis por toda esa situación. Y eso se hace, además de teniendo buenos equipos y buenas ideas, predisponiéndose de una manera que me parece que hoy la cultura política argentina en ese sentido deja mucho que desear, escuchando, convocando, sabiendo que uno tiene, aún si fuera la mejor idea, esa que Dios te dicta desde arriba, si la querés efectivamente implementar, tenés que buscar acuerdos. En mi caso, estaba obligado. Ahora, hablando de acuerdos, en 2007 sí, vos podrías haber sido el candidato a jefe de gobierno por el Frente para la Victoria. No hubo acuerdo y Filmus te gana ese lugar en el balotaje. El otro día leí un reportaje y decías que tu principal pecado fue la vanidad en 2007, algo así. No sé si estoy equivocado. Sí, refiriéndose a la campaña. Ajá. Hablábamos de campaña, esta es una campaña, efectivamente, que pone por delante esto, que se sabe cómo gobernar, cómo hacer la autopista ribereña. Y la otra campaña, recuerdo, que fue una campaña que cuando quise hacer algo como para bajarla, fue excesivamente frívola a mi gusto, demasiado juguetona, sobre mi pelada, cosas, en fin. Que como broma al principio me parecía bien. Y cuando vi la tarea que los publicistas hacían, un día salí de casa, me acuerdo, vi una cantidad de carteles enormes, tomados desde acá, desde acá. Pero no le tenés miedo a ese tipo de recursos tampoco. A mí me parece que... No la pelada no la uso, la aporto, en realidad. La naturaleza me lo hizo, no es una veleidad mía, queridos televidentes. La naturaleza decidió y yo no hice otra cosa que acatar sus órdenes como uno tiene que hacer. Entonces comenté eso, me pareció una campaña vanidosa, una campaña egocéntrica. No la manera... Y más pena me dio y bronca esa campaña, y asumo las responsabilidades, por supuesto, porque yo creo que fue un gobierno, si bien muy corto, de un año y medio, pero es un gobierno que no solamente pudimos mostrar capacidad de gobierno en situación crítica, sino acción. Muchas de las cosas que se empezaron a hacer, afortunadamente algunas se siguieron, otras lamentablemente se separaron, quizás algunas hayan mejorado, pero mostró un año y medio muy activo. Empezamos a recuperar el espacio público, al punto tal que hoy hablamos todo de espacio público, no era ni siquiera un concepto. Creé el Ministerio de Espacio Público, empezamos a recuperar plazas y parques, que a veces se decía, bueno, eso es maquillaje. Solamente lo pueden decir aquellos que acceden a un espacio público lindo en sus jardines. Cuando los pobres, cuando los que necesitan realmente lugares para estar en familia, como en el Parque Indoamericano, que nosotros lo transformamos en lugar de encuentro, por eso no se intrusó. La recuperación del espacio público fue importante. O los contenedores. Era un obsesivo de la contenerización. Me decía, ¿por qué no lo hacemos acá si en toda la ciudad se está demostrando que es infinitamente eficaz? Pusimos los primeros 40.000 contenedores, se tendría que haber continuado. La ciudad de Buenos Aires necesita alrededor de 120.000 y separados para que empecemos a tener una actitud más responsable con el medio ambiente en la separación de basura y no enterrarla como hoy se entierra. En fin, una serie de cosas, además de las actividades culturales que mencionábamos antes de comenzar, pero esas sí siguieron bastante, tengo que reconocer. Ahora, 2007. Sí. Vuelvo. Hoy, 2011. Sí. Alberto Fernández camina por la misma vereda tuya. No ¿Cruzás la calle? No lo encontré. ¿Cruzás la calle o le decís, mirá lo que pasó? No hay relación personal. Pero yo no tengo problemas personales. Digo, a mí me pareció que el 2007, al contrario, fue eso, un exceso de sus caprichos, es público y notorio. Mis deseos ¿Te hubieras dado la victoria? Yo creo que en segunda vuelta, no solamente lo mostraban las encuestas, yo creo que en la segunda vuelta un gobierno como el mío, que había empezado a ser sorpresivamente... Digo, yo sé que tenía niveles de conocimiento bajo cuando asumí, porque fue esa situación. Pero vi buen apoyo y en general, gracias a Dios, los niveles de aprobación eran buenos.
Yo creo que sin duda le podría haber hecho mejor. Yo tengo la sensación que le podríamos haber ganado el 2007 a Macri. Y lamenté, más allá de todo, que los caprichos personales de una persona que en ese momento detentaba mucho poder se pusieran delante de las cuestiones políticas. Producto, entre otras cosas, por la falta de institucionalidad. Si hubiese partidos políticos como ojalá en poco tiempo los haya, fuertes, que estas internas abiertas nos sirvan como primer paso. Yo siempre estuve a favor. Por más que las primeras seguramente van a ser no concurridas y no hay contrincantes, claro, pero al menos nos obligamos, el sistema político, a algo que ya después va a empezar a dar sus frutos, y en esa época los caprichos personales, el abuso de poder hizo eso, pero yo no miro hacia atrás. ¿Cómo te pensás vos ideológicamente frente a los vecinos? Hay algunos vecinos que serán más desideologizados, pero en la Ciudad de Buenos Aires se debate de política, se habla de política. ¿Qué te plantean y cómo te planteas vos? ¿Como peronista? ¿Cómo planteas otra parte de tu historia? ¿Cómo lo pensás? Como diría el general, peronistas somos todos. y define poco, ¿no? En el sentido... A los que somos peronistas nos define. Si nos encontramos y decimos, yo soy peronista, sé a qué me refiero. Yo entiendo que gran parte de la sociedad diga, bueno, pero ¿qué es el peronismo? Para mí el peronismo, claro, ese que yo rescato... Amplia, ¿no? Sí, pero ese que yo rescato es aquel que básicamente sigue haciendo la opción por los que más lo necesitan. Esa me parece una definición que pase el tiempo que pase, siempre en la antigüedad y en el futuro, la aspiración de la sociedad, las mejores, son a la justicia. Así que cuando presento nuestras ideas y debatimos, se sabe que es desde alguien que cree que la mayor energía para traerlo a tierra y a la ciudad está en volver a ser de la Ciudad de Buenos Aires una ciudad justa, una ciudad homogénea. Porque la Ciudad de Buenos Aires, como mínimo, está partida en dos. Pero partida en dos, y lo sabemos, de una manera desgarradora. Barrios, sectores, y afortunadamente, mucha gente... Hay lugares de la Ciudad de Buenos Aires que no tienen nada que envidiarlo a las grandes capitales del mundo. La asimetría norte-sur, decís. Norte-sur y ya lamentablemente no tan sur solamente. Oeste, ¿no? Exactamente. Y hay otra ciudad, porque ya ni siquiera es distinta, es otra ciudad en donde decenas de miles de personas y los servicios y las condiciones materiales, culturales y educativas son denigrantes. Entonces esa sí me parece una definición ideológica que independientemente de las épocas y de las corrientes de pensamiento siempre va a perdurar. Y yo hago una definición por eso, porque yo creo que la sociedad en su conjunto no se desarrolla si no es de todos lados. Y esa es la primera energía. ¿Qué vas a hacer en octubre? ¿Vas a votar a Carrió replicando el acuerdo de 2007? ¿O queda muy lejos? Octubre queda lejos y además, sí, con la coalición cívica hicimos ese acuerdo electoral en la Ciudad de Buenos Aires, sí, no nacional. En el 2007 me parece que fue una de esas cosas que si uno lo mira, yo lo miro de manera crítica, empujado nuevamente, Barquía, por esa situación que vos mismo mencionabas y creo que todo el mundo reconoce, de una presión que yo recibí, que no busqué y que efectivamente llevaron las cosas a un punto que me parece que la gente hizo bien en verlo de manera crítica también, porque fue medio contra natura, independientemente de las bondades que pueden tener, tengo muchos amigos allí, pero no veníamos de lo mismo y en la Ciudad de Buenos Aires nosotros... ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué además encabezó la lista de legisladores? Porque la nuestra es una vocación, creemos, de llenar una ausencia. Una fuerza política, como pasa en el resto del país, vos tenés fuerzas políticas en el resto del país, que sin duda además acompañan a un proyecto nacional y se sienten parte. Pero sobre todo, frente a sus conciudadanos, su provincia, la Ciudad de Buenos Aires es casi una provincia, se definen por lo que quieren la Ciudad de Buenos Aires. Aquí la Ciudad de Buenos Aires no tiene un espacio político claro, concreto, que diga, esta es nuestra visión de la Ciudad de Buenos Aires, esto es lo que proponemos, al punto tal que la mayoría de los candidatos aquí bien podrían haber sido candidatos a presidente, candidatos a otra cosa, después decidieron porque creían que les convenía disputar acá, o algunos candidatos en realidad solamente hablan de lo nacional y no de lo local. Yo estoy convencido, y entre los televidentes si los hay, que se pregunten, si un candidato a gobernador en Córdoba, en Santa Fe o en Mendoza les dice a sus comprovincianos, mire, a mí mucho no me interesa ser gobernador de Mendoza, yo quería ser presidente, o estoy acá porque me lo dice mi jefe nacional, pero no me interesa mucho. No solamente que no lo votan, sino que lo expulsan de la política de esa provincia. La Ciudad de Buenos Aires es, en algunos casos, excesivamente bondadosa y generosa, como para decir, bueno, sigan acá, decídase después qué quiere ser. Jorge, eso te iba a preguntar, la doble candidatura, ¿no tiene algo de estafa?
Podríamos... No, al contrario, de convicción. Vos estás asumiendo que no vas a ser jefe de gobierno. No asumo. Y digo, por las dudas digo, voy a legislador. No son por las dudas. Yo sé que peleo, en el 2007 también, y por esto me salió bien. Él recordó, en el 2007 también la gente me decía, bueno, che, pero está el PRO con el viento de la camiseta, el gobierno nacional, no hay lugar. Y recibí las presiones que recibí. Por esto no pasé yo la segunda vuelta. El que sacó muchos votos fue Macri. Sí. Filmus y yo, ¿lo recuerdan? 23-22 fue. Nada. Sí, nada. Nada. Sacó 46, Una campaña sucia menos que me hacían y era distinta. Y dos campañas sucias menos, mucho más distintas. ¿No fue el debate también un poco? Yo siento que los debates consolidan. Digo, estuvimos allí, no voy a eso. Estuvimos allí, bien podía haber pasado uno u otro. Yo sé que me toca bailar con una difícil, en recursos, en estructuras y todo. Son dos grandes aparatos. Y lo digo con respeto, digo, a mí me parecen bien las estructuras políticas. Sé que es remar en un mar que a mí me gusta, porque la ciudad de Buenos Aires es mi lugar y mi vocación política, donde desarrollo mi vida pública y mi vida privada. No me quejo de las circunstancias. Digo, estas son, si en toda elección se puede ganar o perder, en una sí, sin duda, hay muchas chances de que suceda lo que uno no desea. Pero queremos, mis compañeros y compañeras plantearon eso y me pareció correcto. Bueno, pero sí queremos dar claro testimonio de que nuestra vocación es estar en la ciudad de Buenos Aires y seguir desarrollándonos. Sos el que mejor lo representa, no porque sea el mejor, digo, pero tengo el mayor nivel de conocimiento y todo. Entonces, si no tengo el honor de ser jefe de gobierno, que sepa la gente de todas maneras que voy a ser el mejor legislador que pueda para la ciudad de Buenos Aires. Vamos al 31 de julio. No te toca estar en segunda vuelta. ¿Qué haces? Vengo acá y ahí charlamos juntos. Ahí y charlamos. Analizamos. No tenés ningún plan. Y analizamos no se olviden que además fui periodista y los periodistas saben que uno no deja de ser periodista, siempre lo siente como pasión, así que vengo acá. Más que periodista es una gambeta de futbolista esta, ¿eh? Bueno, no. Vos que me decías vanidoso, no. Por ejemplo, esa no me fuera. Me encanta el fútbol, pero no me tomen a mí en el equipo porque pierden. Bueno, Jorge, entonces... Pero vengo el 31 de julio acá, en caso, antes. Si no estoy... Sí. O antes cuando quiera, me puedo quedar para el próximo programa. Si los demás, además, que dicen que van a debatir y no debaten, así que yo puedo venir acá... Por el debate. Ni siquiera hay debate de debate. Sí, el debate por el debate. Tienes razón, te escuchaba el otro día decir eso. No debe haber habido una campaña más fría y más plana. Nosotros mismos, antes de empezar, decíamos, porque decían, faltan 9 días, nada. Las otras elecciones, no a los 9 días, a los 2 meses. Había pasión. Así que bueno, pueden seguir invitándome. El 31 de julio, si no estoy haciendo las elecciones, vengo acá a analizar con ustedes qué ha pasado. Jorge, gracias por haber venido. A ustedes. Nosotros hacemos la pausa. En cuanto regresemos, rosca a full del fin de semana con las listas, los que se quedaron afuera, los ganadores, y uno que tiene que estar acá porque pegó un pleno la semana pasada, que ni les cuento. Todo esto tras la pausa.